Bueno, pues nos vamos a ir a Daniel, al capítulo 5. Y en este día el Señor quiere que predique acerca de un tema que he titulado El hijo de Nabucodonosor. Dice un refrán español que nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie pues aprende, o muy poca gente aprende de lo que le pasan a otras personas. Y bueno, pues la palabra del Señor dice que el sabio, el hombre sabio, la mujer sabia, tiene que mirar y tiene que poner en su corazón la sabiduría. Entonces, cuando vemos testimonios del poder del Señor, cuando vemos cosas que el Señor hace en las personas, sean para bien o sean para mal, tenemos que poner en nuestros corazones lo que hemos visto, para, aprender de los errores ajenos, a no cometerlos, aprender de las consecuencias que tienen las actitudes, los comportamientos delante del Señor. Y de esa manera, pues, podremos evitar la disciplina, el azote, el castigo del Señor sobre nuestras vidas. En Daniel capítulo 5 encontramos a Belsasar. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue ese emperador babilónico que el Señor lo hizo rey de reyes. Le dio un imperio, le dio un vasto imperio. Y bueno, pues el Señor le dio majestad, honra, riqueza, le dio popularidad, en fin, le dio todo lo que un hombre del mundo puede desear, ¿no? Los gobernantes aspiran siempre a tener más cotas de poder, a ser más poderosos, a ser más famosos, a tener más y más. Y este hombre, en su tiempo, pues era eso, un rey de reyes, había sometido a muchas naciones, entre ellas a Judá, lo había sometido, lo tenía como personas bajo su dominio. Y bueno, pues Nabucodonosor tuvo en la corte suya, tuvo a Daniel y a sus 3 amigos. Y el Señor, a través del testimonio de Daniel y a través del testimonio de estos 3 amigos, pues le habló en varias ocasiones a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, como hemos dicho antes, nadie escarmienta en cabeza ajena, pues seguía en su soberbia después de haber visto cómo Dios a Daniel le revelaba el sueño que había tenido, que ninguno de los que tenía en la corte, ninguno de los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, le pudieron revelar. Daniel le pudo revelar el sueño que había tenido y le había podido decir exactamente también lo que significaba ese sueño. Después de haber visto esto, Nabucodonosor, el sueño que tuvo quiso cambiar la interpretación. Entonces, él había visto una imagen, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el tronco era de bronce, y bueno, pues terminaba con unos pies que eran de barro y hierro, mezclado barro con hierro. Y a él no le gustó la interpretación que Daniel le dio, no estaba de acuerdo con la interpretación, porque la cabeza de oro representaba a él, después vendría un reino inferior a él, después vendría pues otro reino, otro reino después de esto. Total, terminaría los reinos de la tierra, terminarían con un reino que sería en parte de hierro, en parte de barro, en parte sería fuerte, en parte sería débil. Y bueno, pues ese era el plan de Dios
en cuanto a los imperios que iban a tener relación con su pueblo. Y él no estuvo de acuerdo y levantó una estatua de oro muy alta, solamente de oro, y ordenó que todos los pueblos, todas las naciones, toda la gente que estaba bajo su dominio, pues adorara aquella imagen de oro. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que eran los tres amigos de Daniel, no acataron esa ley, no adoraron a la imagen. Le fue dado un chivatazo a Nabucodonosor de que estos no adoraban a la imagen. Los llamó, les amenazó que si no adoraban aquella imagen, pues ellos iban a ser echados al horno de fuego, a un horno de fuego. Y aquellos tres jóvenes, no sabemos dónde estaba Daniel en ese momento, no estaba allí. Esos tres jóvenes dijeron que ellos no iban a adorar a la imagen que él había levantado. Ellos no se iban a postrar ni iban a adorar esa imagen. El Dios suyo tenía poder para rescatarlos, pero si no los rescataba, de todas formas ellos no iban a adorar aquella imagen. Y bueno, pues Nabucodonosor se encendió en ira, se llenó de ira. ¿Y qué hizo? Nabucodonosor pues ordenó que se calentara el horno de fuego al máximo, de tal manera que cuando lo echaron al horno de fuego a esos muchachos, a esos jóvenes, a esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los que lo echaron murieron, se quemaron. O sea, era tanta la llama que había, tanto el calor que habían en aquel lugar, que los que lo echaron se quemaron, murieron. Pero estos tres jóvenes se paseaban en medio del fuego y juntamente con ellos había una cuarta persona. Ese era el Señor, es el Señor que dice que cuando pasemos por las aguas, estas no nos anegarán, y cuando pasemos por el fuego, no nos quemarán. Entonces, el pueblo del Señor tiene que estar completamente tranquilo, completamente confiado, sirviendo a su Dios sin temor de nada ni de nadie, porque tenemos un Dios que está con nosotros en todo momento. Y bueno, pues Nabucodonosor dijo, ¿no han sido tres los que he echado al fuego, los que hemos echado al fuego? ¿Cómo? Es que hay cuatro. Y el cuarto es como hijo de los dioses. Entonces los llamó, salieron del fuego, salieron solamente los tres. Y bueno, pues lo único que se habían quemado, que había quemado el fuego, eran las cuerdas que lo habían atado, con las que habían atado a esos tres hombres. Viendo todo esto, viendo, por así decirlo, al mismo Señor protegiendo y guardando a esos tres hombres, este hombre no se convirtió. Este hombre no se arrepintió, no se convirtió. Él seguía con su soberbia, él seguía con su grandeza, con su majestad, con su ego al máximo, con la ciudad que había construido para él, que era pues una de las 7 maravillas del mundo. Era con jardines colgantes, en fin, unas maravillas. Y ahí estaba él, viendo la manifestación del Señor a favor de su pueblo, a favor de esos hombres, esos muchachos que luego se hicieron hombres santos, como fue Daniel, como fue Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Que él seguía en su soberbia. Y estando en su soberbia, pues Dios le advirtió nuevamente en sueños. Entonces, tuvo un sueño en el que se le advertía que iba a ser cortado.
La gente hoy puede estar floreciente, puede estar en lo más alto y mañana son cortados, mañana no son nada, están derribados. ¿Sí? Pero Dios, que le da a las personas tiempo para arrepentirse, que le da a las personas pues señales, porque si nadie te puede revelar el sueño que tú has tenido, y viene alguien y te dice lo que has soñado, lo que significa ese sueño, eso es para entender que esa persona está adorando al Dios vivo. Que está adorando al Dios vivo, que todo lo demás que le rodeaba, todos los dioses de Babilonia, todos los brujos, toda la gente que estaba ahí, que decía que eran algo, pues en realidad no eran nada, ¿cierto? Pero hay gente que, como he dicho antes, no entiende por la buena. Entonces el Señor le advirtió en un sueño, también llamó a Daniel. Daniel le vuelve a interpretar el sueño. Le vuelve a dar consejos. Le vuelve a dar consejos de cómo podía evitar el quebrantamiento, de cómo podía evitar el ser quebrantado, de esa manera que iba a ser quebrantado, porque el Señor lo iba a quitar del reino, se iba a volver loco, lo iban a echar del palacio, lo iban a echar de su casa, y iba a estar 7 años loco, comiendo hierba con los animales, mojándose con el rocío, o sea, una bestia. No sabemos si esto de los dibujitos animados se han basado en la bestia, para ser la bestia, en lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿no? Él se convirtió, pues eso, en una bestia irracional, completamente loco. Y aún así él seguía en su soberbia. Siempre que haya soberbia, va a haber abatimiento. Siempre que haya un hombre que se cree algo, una mujer que se cree algo, una persona que no reconoce a Dios, una persona que no tiene en cuenta al Señor, siempre va a haber quebrantamiento. A veces hay quebrantamiento y las personas se convierten durante el quebrantamiento. Otras veces viene el quebrantamiento y ya no hay remedio. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo de Nabucodonosor, del cual en este día el Señor ha puesto en mi corazón para que hable, para que predique? Entonces, Nabucodonosor, después de los 7 años, viviendo como una bestia, siendo una bestia, alzó sus ojos al cielo. Alzó los ojos al cielo porque él había oído de Daniel que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel había presentado al Dios de los cielos. Y a través de lo que pasó con aquellos 3 jóvenes, Nabucodonosor se dio cuenta que ese Dios que está en los cielos también está con su pueblo. Que no solamente está en los cielos, sino que está con su pueblo, guardando, protegiendo a su pueblo, está con su pueblo. Entonces, él cuando alzó los ojos al cielo, ¿dónde alzó los ojos? Al cielo, cuando alzó los ojos al cielo, dice que le fue devuelta la razón. Él se arrepintió, él se humilló delante del Dios de los cielos, él se convirtió al Dios de los cielos, al Dios que le había dado el reino y todas las cosas. Fue restituido a su trono. Y dice la palabra del Señor que mayor grandeza le fue añadida. Entonces el problema no es tener grandeza, el problema no es tener riqueza, el problema no es tener fama, el problema no es ese. El problema es que en medio de todas esas cosas, o teniendo todas esas cosas, los hombres
reconozcan a Dios y teman a Dios. Entonces, este hombre se convirtió y promulgó un edicto para todo su imperio y ordenó a todos los que vivían en su imperio que temieran, que respetaran, que obedecieran al Dios de Daniel, al Dios que le había presentado Daniel, al Dios que revela los misterios, al Dios que pone los reyes, que quita los reyes, al Dios que está en los cielos, pero que también está con su pueblo. Entonces, Nabucodonosor tuvo un hijo, se llamaba Belsasar. El hijo, cuando le pasó esto a Nabucodonosor, él lo vio. Lo vio. Él vio lo que ocurrió con su padre. Él vio cómo su padre fue quebrantado. Él vio cómo su padre fue sanado, cómo su padre fue restaurado, cómo mayor grandeza se le dio. Él sabía acerca del edicto que su padre había mandado, había escrito para todas las naciones, pueblos y tribus sobre los cuales él era el rey. Pero ¿qué ocurrió con Belsasar? Ocurrió que esas cosas no las puso en su corazón. Esas cosas no las puso en su corazón. No la tuvo en cuenta. Y entonces hizo una fiesta. A veces la corte, donde están los reyes, donde está la gente que dicen importante, se le decía de sangre azul, porque claro, todos los que tenían que trabajar en el campo, la agricultura, tenían que trabajar, pues todos estaban pues tocados por el sol, no morenos, con ese moreno que se coge en la Costa del Sol, sino que era un moreno de la piel quemada, un moreno que uno puede ver en los hombres del campo, que puede ver en los pescadores, en toda la gente que se expone al sol y que tiene que trabajar a veces de sol a sol, ahí debajo del sol, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre con la gente que no tenía que trabajar, que no tenía que ir al campo, que no tenía que ir a pescar, que no tenía que estar trabajando de sol a sol, que tenía un color moreno, un color de ese moreno que estoy diciendo, ¿no? No el moreno lujoso, el moreno de los rayos uva o de estar en la playa. Y entonces a la gente importante se le llamaba gente de sangre azul. Los reyes, los que estaban en la corte, se decían gente de sangre azul. Y se decía de gente de sangre azul porque, como no le daba el sol, se le veían las venas y las venas eran de color azul. Entonces, a la gente de la corte se le llamaba gente de sangre azul. Y la gente de sangre azul, pues tenían su orquesta, sus actores, sus bufones, sus teatros. Tenían un montón de cosas para divertirse y en eso andaban, en diversiones, en borracheras, en comilonas, en banquetes. Así siguen hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy siguen pues haciendo lo mismo. Y este Belsasar pues tenía un montón de invitados, y ahí estaba en medio de la fiesta y se le ocurrió la idea de coger los utensilios de la casa de Dios, lo que había sido consagrado a Dios y que Nabucodonosor se había llevado como botín de guerra para Babilonia, cogió y mandó que se trajese los utensilios de la casa de Dios, los vasos de la casa de Dios, los utensilios que se utilizaban en el templo de Dios,
para beber vino, para emborracharse, invocando a sus dioses, dioses falsos. Él tenía que haber aprendido de su padre que todos los dioses de Babilonia eran una pura mentira, eran mentira, y que los magos, los astrólogos, los adivinos, toda esa gente era una pandilla de falsos, hijos del diablo, mentirosos. Eso tenía que haberlo aprendido de su padre, y tenía que haber aprendido de su padre a arrepentirse y a convertirse de todo corazón al Dios de Israel. El Dios que estaba en los cielos y el Dios que también estaba con su pueblo como estuvo con aquellos 3 jóvenes. ¿Sí? Esas cosas las sabía Belsasar de primera mano. Como hay gente que están dentro de la misma iglesia evangélica, gente que saben las historias, las cosas que sus padres han experimentado, sus padres han visto, han oído. Pero, ¿qué ocurre? Que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y entonces nos encontramos a personas que esas cosas que han visto, que han experimentado, esas cosas que sus padres le han contado, esas cosas que ellos mismos han visto en sus padres o en su padre, pues no lo han puesto en su corazón. Y se dan a la juerga, y se dan a la idolatría, y se dan a ellos mismos para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces estaban en la fiesta, estaban en la juerga, estaba Piripi, estaba tomado, dice la palabra del Señor, y de pronto, en donde estaban, aparecieron unas letras, una mano que escribía. Solamente se veía la mano que escribía. Y bueno, pues dice la palabra del Señor que este hombre, Belsasar, se puso pálido. Este hombre se le quitó la gana de fiesta. A este hombre parece que se le pasó también un poquito la borrachera. Y bueno, pues se puso pálido. Él se dio cuenta de que efectivamente, pues allí había alguien que él no podía ver, que él no podía saber quién era, que había escrito, y ahí estaba la escritura en la pared, y esa escritura era su sentencia. Su sentencia. Era la sentencia de muerte, era la sentencia para que él dejase de ser rey, para que él lo perdiera todo. Ya no volvería a tener oportunidad de humillarse delante de Dios. Por eso digo que hay veces que el Señor permite el quebrantamiento, y después del quebrantamiento las personas se arrepienten y se convierten, pero otras veces el quebrantamiento viene y ya no hay remedio, ya no hay más oportunidad. Entonces es mejor poner en el corazón las cosas que Dios nos enseña. Es mejor poner en el corazón lo que Dios ha hecho con nuestra familia, lo que Dios ha hecho con nuestro padre, con nuestra madre, ha hecho con nuestros hermanos. Esas cosas hay que poner en el corazón para temer al Dios único y verdadero, para respetar, para obedecer al Dios único y verdadero, y no andar jugando. No andar jugando. Porque Dios, que quebranta a todo soberbio, que visita el pecado y que quebranta a todo soberbio, puede traer un quebrantamiento para el cual ya no haya remedio. Entonces dice en el capítulo 5 de Daniel, dice, porque este hombre Belsasar no tenía relación con Daniel, como su padre, que sí lo tenía como segundo del rey, segundo en el reino. Este hombre no tuvo en cuenta a Daniel,
no estaba interesado en la compañía ni en el servicio de Daniel. Él se rodearía de la gente de su gusto, la gente de su camarilla, con los que él se sentiría a gusto. Pero la mujer de este hombre, de Belsasar, sí sabía también la historia. Sí sabía. Él también lo sabía, lo que pasa que con el vinillo y las tapitas, con el vinillo, las tapitas, la juerga, pues no quería saber. Pero su mujer sí sabía. Y entonces llamaron a Daniel. Y dice en el capítulo 5, versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo, Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, el hijo de Nabucodonosor
¿Tenemos que escarmentar nosotros en cabeza ajena? Sí, tenemos que escarmentar en cabeza ajena. Aleluya. Cuando tú ves que alguien se da un caramochazo y se hace pupita, como decía se hace pupita, bueno, pues gasta cuidadito, ¿no? O sea, que te dé el mismo caramochazo y te hagas pupita. Sí, hay que gastar cuidado y aprender. Sí, hay que aprender. Aleluya. Y bueno, pues el Señor quiere que nosotros aprendamos de todo lo que vemos y que lo pongamos en nuestro corazón. Y especialmente cuando vemos lo que este hombre vio. No sabemos la edad que tenía, pero de eso se habría hablado en su casa más de una vez. Eso era algo que lo conocía. Si lo conocía, este rey tenía, aparte de la esposa principal, tenía un montón de esposas y tenía un montón de concubinas. O sea que este no se privaba de nada. Este estaba por la carne y con las obras de la carne, y este estaba con esa filosofía, ¿no? ¿Verdad? Con esa forma de vivir, con esa forma de vivir que dice la palabra del Señor, que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, ¿cierto? Y no puso en su corazón esto. No puso en su corazón, no escarmentó en cabeza ajena. Y bueno, se puede pasar de la risa al lloro en un momento. Se puede pasar de la riqueza a la pobreza en un momento. Se puede pasar de la vida a la muerte en un momento. ¿En qué manos estaba la vida de este hombre? Y sus caminos y todas las cosas de este hombre en las manos del Señor. Entonces este hombre tenía que haber puesto en su corazón honrar al Dios en cuyas manos estaba su vida, en cuyas manos estaban todas las cosas. Hay un refrán español que dice: el hombre propone y Dios dispone. Los caminos de este hombre, si llegaba a hacer algo o ser algo, es porque Dios lo permitía. Y bueno, pues él tenía que haber puesto eso en su corazón y haber tenido respeto, en respeto al Dios en cuyas manos estaba su vida, respeto también a su padre, porque su padre mandó que se honrase al Dios de Daniel. El Señor mandó, o sea, Nabucodonosor mandó que a este Dios, al Dios de Israel, al Dios que era Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, el Dios cuyo templo estaba en Jerusalén, y que porque Dios había vendido a su pueblo precisamente por el pecado, por la maldad, fue que Nabucodonosor pudo llegar y traerse los cautivos y traerse todo lo que había en la casa de Dios. Si no, no hubiese podido. Si Dios no se lo hubiese permitido, tenía que haber obedecido a su padre. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aunque ya su padre no estaba, él sabía del edicto, él sabía de las experiencias, él sabía lo que su padre, lo que había acontecido en su padre, pero no lo puso en su corazón. A Daniel ni le tenía en cuenta. Y ahora si le interpretaba el sueño, la escritura que estaba allí en la pared, pues lo nombraría tercero del reino. Eso significa que todavía tenía alguien, para él alguien iba a ser más importante que Daniel, más importante que los consejos de Daniel. Y Daniel dice: guárdate tus dones, dáselo a otros. Yo te voy a decir lo que dice la escritura. Y la escritura era su sentencia. Era la sentencia de muerte, era la sentencia
de que Dios le quitaba todo. Aquella misma noche murió. Aquella misma noche el reino de Media, de los medos y de los persas, comenzó. Estaba Darío. Darío comenzó a reinar en ese tiempo. Al parecer ni tenía hijos, tantas mujeres que tenía, ni tenía hijos que le sucediera. En fin, lo que ocurre cuando las personas no obedecen a Dios, no honran a su Padre, no tienen en cuenta el testimonio de su Padre, las órdenes de su Padre. Y bueno, a veces los padres no dan consejos para que los hijos honren a Dios, pero de todas formas la vida de aquel hombre estaba en las manos del Dios al cual él había despreciado, y bueno, pues había cogido lo que le pertenecía a Dios para su borrachera, para sus orgías, para sus vicios, para cantarle a sus dioses, para rendirle culto a dioses que no son dioses. Porque él había visto que él había oído de su padre y había visto en su padre que ni los dioses de los babilonios, ni los magos, astrólogos, adivinos de los babilonios servían para nada. Él mismo tuvo que experimentarlo cuando llamó a estos mismos, antes que a Daniel, llamó a estos mismos magos, astrólogos, adivinos antes que a Daniel, y los magos, astrólogos, adivinos se encogieron de hombros, no podían decir absolutamente nada, porque los hijos del diablo, su padre es el príncipe de las tinieblas y ni saben nada, ni entienden nada, ni pueden ayudar a nadie con ningún tipo de consejo. ¿Sí? Así que el Señor quiere que escarmentemos en cabeza ajena. ¿Sí? Quiere el Señor que escarmentemos en cabeza ajena. Dice la palabra del Señor que el sabio ve, el entendido ve y se aparta del mal. El sabio ve lo que le ocurre al impío, lo pone en su corazón. El sabio ve lo que le ocurre al perezoso, lo pone en su corazón. El sabio, el hombre sabio, la mujer sabia, es alguien que es instruido por el Señor y que ve la recompensa de los impíos, ve lo que le ocurre a las personas que no tienen a Dios y aprende y se apartan, lo ponen en su corazón y honran y sirven al Dios único, al único Dios, al Altísimo. ¿Por qué se le llama a nuestro Dios el Altísimo? Porque está por encima de todos. Por encima de todos los cielos, por encima de todo nombre que se nombra, por encima de todas las cosas. Bendice su nombre. Le damos un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque estamos aquí en tu santa presencia. Te damos gracias, Padre, que te hemos podido alabar, bendecir, adorar en espíritu y en verdad. Y te damos gracias también, Señor amado, porque tú en este día has enviado tu palabra también aquí a nosotros, Señor. Y está enviando tu palabra también a todos los que escuchan a través de la radio, de la televisión. Y bendito y amado Padre, te pido que en este día y en los días que salga esta predicación al aire, tú vengas grabando estas palabras en el corazón de todos y cada uno de los que escuchen esta palabra. Señor, nuestras vidas están en tus manos y todas las cosas que hemos recibido de tu mano también están en tus manos, Señor. Aleja de nosotros, Señor, la soberbia, que ninguna soberbia se enseñoree de nosotros, esté en nosotros, Padre, que seamos mansos y humildes de corazón y que siempre en nuestro corazón haya un temor reverente, un respeto a ti, un respeto a tu palabra, amado Señor, para apartarnos
del mal. Que seamos hombres y mujeres sabios que nos apartamos del mal. Señor, el principio de la sabiduría es temerte a ti, es respetarte, es obedecerte a ti, amado Señor. Y la inteligencia es apartarse de lo malo. Que aprendamos de tu palabra y que también aprendamos, Señor, escarmentemos en cabeza ajena cuando nuestros ojos ven la recompensa de los impíos. Y te ruego, Señor, por todos, te ruego por mis hijas que se han criado, Señor, en un hogar cristiano y que siguen sirviéndote, Señor, en la iglesia, amado Señor. Y también te ruego por todos los que se han criado, Señor, en la iglesia evangélica, todos los que, Señor amado, desde pequeñitos han oído tu palabra y han visto, Señor, tu mano poderosa. Yo te ruego por todo y cada uno de ellos para que eso lo pongan en sus corazones, esta palabra la pongan en sus corazones, Señor, antes de que no haya remedio para ellos. Amado Padre, dale la oportunidad de poner sus palabras, tus palabras en sus corazones. Y amado Señor, que todos, absolutamente todos, te amen y te sirvan con todo el corazón. Te damos gracias, Padre, que lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.